que Tlacuilo, que es un gran especialista en pintar el cuerpo humano, ¿sí?, va llevando a cabo pues escenas lo más cercanas a la realidad que él pudo plasmar en estos lienzos. Una vez que se conquista México, Tlacopan, se van hacia otras regiones. La conquista de México en realidad no fue la conquista general, hubo pueblos que se conquistaron hasta el siglo XVII, casi a finales. Entonces, decir que hubo una conquista de México no es del todo acertado, sino más bien la conquista de la Ciudad de México es como el banderazo de salida. Y lo que los tlaxcaltecas comienzan a decir es, no participaron nada más con México, vean, y comienzan a otras regiones. Se van en la siguiente lámina, se van a Colima, se van a Michoacán, se van al Pánuco, ¿no? Los vemos ahí, donde se van a Mezquitlán, se van a otras regiones en donde comienzan a llevar a cabo, tanto con soldados como con pertrechos militares. Y eso es muy caro. O sea, imaginen tener que llevar 20,000 flechas. ¿Y quién hace las flechas? Y la mujer, por ejemplo, no tuvo participación en todo esto. Por supuesto que sí, aunque la vemos, sobre todo en Tlaxcala hay un personaje muy interesante que la vemos cotidianamente pintada. En muchas de las escenas está la señora Malinche. Pero vemos que sabemos ahora por otras fuentes que la mujer tuvo una participación muy importante, porque ¿quién alimentaba a los soldados? ¿Quién los curaba cuando estaban heridos? Pues la mujer tenía un papel fundamental. Pero uno diría, no nada más hacían eso, por supuesto que no, sabemos de guerreras que blandían un arco, que blandían una cuauhitl en ese entonces, aunque no era su papel primordial. Por ejemplo, no conocemos una capitana, no está registrada como tal, porque no era el papel de la mujer directamente, pero su papel me parece que fue fundamental. Y entonces lo que hacen aquí es representar en cada uno de los pueblos, que lo vemos con el glifo que le corresponde. Mezquitlán es el lugar de la luna, y pues vemos aquí su glifo. Entonces, de alguna manera, podríamos leer estos lugares de acuerdo con la escritura que se utilizaba en la antigüedad, que no era alfabética. Ellos, decía el doctor León Portilla, escribían pintando. Y eso es muy, muy interesante, porque solamente en 5 lugares tenemos conocimiento de que se desarrolló la escritura. En China, en Ur, por allá en Mesopotamia, en la India, me falta uno, Egipto, perdón, y por supuesto en Mesoamérica. Entonces es muy importante, y en Mesoamérica Tlaxcala resalta. Si buscásemos en todos los pueblos, he tenido la oportunidad de visitar muchos pueblos en Tlaxcala y me han permitido ver códices, documentos pictográficos, y creo que Tlaxcala debe de tener por lo menos una sexta parte de todos los códices que existen en el mundo, porque recordemos que la mayoría de códices fueron quemados y destruidos. Entonces Tlaxcala es una potencia en este tipo de documentos, ¿no? Regresando a esta parte de los documentos, bueno, vemos Jalisco, Colima, toda la parte de occidente, hasta que finalmente podemos ver en esta parte final, ¿sí?, cuando se van a un lugar muy lejano, aparentemente para nosotros, que es Centroamérica. Los tlaxcaltecas visitaron y conquistaron muchos lugares de Guatemala, de El Salvador, y eso es muy interesante. Tenemos noticias en el museo. Hay una carta de un noble tlaxcalteca que le manda a decir a su familia que pues está en Centroamérica. Es un noble muy importante, y esto está marcado aquí como las últimas hasta eso. Entonces, si nosotros sacamos cuentas del tiempo que está marcado aquí hasta acá, tenemos alrededor de 30 años, 31 años de historia tlaxcalteca marcada año por año, y
por supuesto, realzando en qué consistieron todos los trabajos y todos los apoyos elaborados. Entonces, dice aquí el pintor, que ustedes pueden ver obra de él en el museo y en diversas iglesias, Yáñez, Juan Manuel Yáñez, fue un pintor muy interesante. Por supuesto, ya era español, tenía una forma distinta. Siempre que ustedes vean un códice, si es con tradición antigua, los personajes siempre estarán de lado. Cuando ya comienzan a aparecer de frente, ya hay mucha influencia española, entonces ya no es tan como a la antigua, ¿no? Y lo que dice es que lo sacó y pintó el mapa original que se halla y guarda en el arca de privilegios de la muy noble y muy siempre leal ciudad de Tlaxcala, la más principal de esta Nueva España. Todo y según en él se contiene el maestro Juan Manuel Yáñez del Huerto, agregaría, pintor de todas las obras públicas del muy ilustre ayuntamiento, año de 1773, y para que conste estar fiel y legalmente copiado de mandato de la noble ciudad, pongo la presente en esta ciudad de Tlaxcala, 20 de diciembre de dicho año, y en testimonio de verdad, los signos. Es más o menos como rubrica. Se fue este documento a México porque lo mandó copiar en realidad. Una persona pagó para que se hiciera una copia y bueno, afortunadamente pues sobrevivió durante muchos años después de que se pinta, hasta ahorita lleva casi 250, 51 más o menos, y creo que en ese sentido el que esté aquí para mí es un gran gusto, de verdad me siento muy contento, porque es aquí a donde este tipo de documentos adquieren una relevancia, y ustedes, si me permiten decirlo, se van a encontrar con cosas muy interesantes que pueden ir descubriendo, porque en cada una de estas imágenes, yo siempre les digo cuando voy a algún otro lugar a dar una conferencia de esto, en los códices está atrapada la voz de nuestros antepasados. Hay que descubrirla. Muchas gracias.